Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen ahora un cariz muchísimo más dramático en el aspecto humano, al cual nunca nos podemos acostumbrar, pese a la transmisión que hiciéramos noche tras noche, con la cámara que teníamos enfocada hacia la Franja de Gaza, durante aquella tristemente célebre operación Plomo Fundido, que quedó para lo peor de la historia de la humanidad, y que nos llevó día tras día a mostrarles lo que estaba ocurriendo en Gaza en pleno desarrollo. Por cierto, hablando de Gaza, ¿podríamos mostrar, señor director, cómo está la situación allá? Esto es lo que se ve hoy. Mucho menos luz. ¿El audio cómo está, señor director? A ver si hoy se oyen los drones sobrevolando. Ahí está. Escuchen bien. Eso todo el día y toda la noche. Pero en la noche es particularmente sensible, porque eso indica, están buscando blancos con sus elementos infrarrojos y de mira nocturna, y esta es la nueva manera moderna de matar gente, ¿no? Ni siquiera llevan un piloto, alguien en un contenedor con aire acondicionado, con un joystick y unos instrumentos de control, está buscando a quién dirigirle su capacidad destructiva. Escuchen. Permanentemente así. Y esta situación que estamos viendo indica también que hay mucho menos energía eléctrica, hay mucho menos actividad y hay mucha más atención a las posibilidades de que pueda haber un ataque nocturno no previsto hasta ahora, pero que podría ocurrir. Repito, esto lo estamos recibiendo en vivo y en directo desde la Franja de Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Gaza figura hasta en los análisis de las más viejas crónicas del Medio Oriente, ¿no? Se pueden rastrear hasta 15.000 años el nombre de Gaza. Bueno, esto es más que lamentable, pero es la realidad que tenemos. En vivo y en directo desde Gaza vamos a mostrarles lo que hemos preparado hoy. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Los videos de la jornada nos dan la pauta de lo que queremos mostrarle y ciertamente esta es la realidad. El combate nocturno con la supremacía tecnológica no necesariamente disminuye su intensidad cuando estamos hablando del día o de la noche. Gaza sigue siendo este infierno oscurecido de destrucción y de miedo. Columnas de humo negro y contaminante se elevan así donde cayó este misil, bombardeos que sacuden edificios y dejan a la gente sin aliento, el ruido incesante de los drones no tripulados israelíes o de los helicópteros de combate Apache, fuerte olor a cordita y otros elementos, la radio constantemente encendida para saber cuáles fueron los blancos de la jornada y cuántos muertos hay que agregar a la lista. Aquí todos somos blancos, repite la gente. Civiles o no civiles. No es vida, dicen todos los que están allá, en un enclave de miseria, donde 1.600.000 palestinos viven en la ciudad con el mayor índice de densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Le llamamos ciudad, pero es una franja, ¿no? Y las oraciones marcan la pauta. Desde las cúpulas de las mezquitas, desde los minaretes, llega la amplificación de la hora de la oración junto con el ruido de los drones, y así amanece. Entrar en Gaza, dicen los testigos, es ahora entrar en el infierno. Impresiona la destrucción que dejaron, llamamos para 7 días de ataques consecutivos, y esto parece haber dejado atrás el tiempo. Ni hablar de los muertos, mucho más de 100, 3 veces
según los más optimistas, 900, según los que cuentan heridos de diferente gravedad. Y en todo caso, los preparativos para un eventual ataque por tierra. La suma de muertos y heridos no tiene límite. Los adolescentes y los niños son las víctimas que no tienen final. Al menos 18 menores de más de un centenar de muertos han perdido la vida en el inicio, el miércoles pasado, de los bombardeos aéreos de Israel, pero los niños forman un porcentaje altísimo. Entre ellos, Sanin al-Nahal, una adolescente de 13 años fulminada por una bomba cuando jugaba frente a su casa en el campo de refugiados de Chati, a orillas del Mediterráneo, en el norte del enclave. O Jamal Sara, Youssef e Ibrahim al-Dalou, 4 niños de una familia aniquilada el domingo por una bomba que destruyó su casa en un barrio al norte de la Franja de Gaza. Esto clama venganza al cielo. Por el contrario, la destrucción y el silencio de aquello que ya no tiene ni puede contener vida contrasta con la furia y la energía desatada por aquellos que llevan todos los días un niño a su última morada. La operación llamada Pilar de Defensa, buscando algún simbolismo en el Antiguo Testamento, tiene como objetivo, según dicen las autoridades israelíes, las organizaciones terroristas de Gaza, Hamas, Yihad Islámica y otros grupos. Eso según el ejército israelí. La realidad es, los niños muertos y aterrorizados envían un mensaje diferente a los palestinos. Las pérdidas de vidas civiles han aumentado inevitablemente y ahora todos los que estaban refugiados en Gaza sufren lo mismo. O ni qué hablar, la falta de elementos fundamentales para los hospitales o para la alimentación o para la higiene. Por lo tanto, ni pensar en la higiene como medicina preventiva. Falta todo, y las pérdidas de vidas civiles que aumentan inevitablemente a medida que se prolonga la ofensiva amenazan con una situación que puede empeorar y donde la falta de suministros esenciales puede hacerle aún mucho más grave, hasta lo exponencial. Los niños, el psicólogo Hassan Sedadja. Sedadja trabaja desde 1991 en el programa para la salud mental en la Franja de Gaza y dice, en tiempos de guerra, todo lo que puede ayudar a los adultos, experiencia, redes sociales, etcétera, no funciona con los niños. Muchos niños de Gaza viven su segunda guerra. En diciembre de 2008 y enero del 2009, Israel llevó a cabo otra sangrienta operación en la Franja de Gaza llamada Plomo Fundido, recuerdan ustedes. La transmitimos noche tras noche. Se saldó con 1.400 palestinos. Entre el 42 y el 50% eran mujeres y niños. Y estos eran los edificios de una altísima densidad poblacional, ¿no? La más alta densidad poblacional del mundo es la que tiene Gaza, porque es tan pequeña y no pueden ni quieren salir de allí. No van a dejar ese territorio, no van a permitir que los israelíes los empujen al mar, porque además allí frente al mar, se sabe, hay una enorme cantidad de petróleo y de gas. No pueden usar ni su aeropuerto, ni sus carreteras, ni salir siquiera a pescar más allá de la orilla. No pueden usar su espacio aéreo, pero de ese espacio aéreo los bombardean permanentemente. Sedadja, el psicólogo a que hacíamos referencia, dice, los niños van a revivir los traumas del pasado cuando Plomo Fundido. Su programa pretende movilizar equipos de especialistas. Un caso de muerte selectiva. El vehículo de un periodista. Una vez más, las noticias son malas, maten al mensajero.
Eso es lo que quedó del comunicador social que viajaba en su automóvil. Sabían que era mejor eliminarlo que permitirle seguir informando. Y con la capacidad de puntería y los medios electrónicos, lo marcaron y lo destruyeron desde el aire. Are going insane. They did everything. They lost their minds. Actually, after killing our children, killing our civilians, targeting everything today, they are targeting journalists. Sus colegas siguen denunciando el ataque deliberado a los civiles y la búsqueda de blancos que nada tienen que ver con el valor militar, pero indudablemente la actitud se repite y se repite. Luego, cuando pescan a algún colaboracionista, que parece que los hay, lo fusilan de inmediato por pasar información a los israelíes y arrastran su cuerpo por todas las calles para que sirva de advertencia. El que hablaba antes era el vocero del gobierno, Iram Guzini decía: los israelíes están en una actitud insana, han perdido los límites y su mente disparan a lo que sea. Hoy tratan de matar periodistas, estos son crímenes de guerra. Mientras tanto, en el ámbito cristiano, la gente sigue rezando y enterrando también a sus víctimas. El arzobispo Alexios, que preside los funerales en la ceremonia de la iglesia de San Porfirio. Y el campo de refugiados de Jebalilla, al norte de Gaza. Ahí caen por igual, musulmanes y cristianos, bajo el aparato militar israelí, y todos encuentran refugio en la fe. Este es el campo de refugiados al norte de la Franja de Gaza de Jebalilla. Filippo Grandi, comisionado general de las Naciones Unidas para la ayuda y para los trabajos de la agencia en Palestina, viene a inspeccionar los daños y las ausencias de suministros suficientes. Durante la operación Plomo Fundido, incluso estos edificios que están claramente identificados en azul y blanco fueron objeto de disparos de la Fuerza Aérea y destruyeron hasta los depósitos de alimentación. Filippo Grandi dijo: la decisión de que debe haber un alto del fuego y parar la violencia es muy urgente, dramáticamente urgente. El secretario general de las Naciones Unidas está llegando hoy y tienen el apoyo total, por supuesto. Deberíamos hacer los esfuerzos para que se pudieran sentar las bases para un cese del fuego y la violencia. Esto es característico. Todos los hospitales, centros de ayuda de las Naciones Unidas, las escuelas, se pintan de azul celeste, diferentes gamas de azul y de blanco. Imposible no diferenciarlas aún desde el aire, pero aún así las atacan. Selectivamente las atacan. Ocurrió en Plomo Fundido, sigue ocurriendo aquí. No paran los bombardeos. Irán ha pedido que los palestinos sean equipados para defenderse de Israel, ya que no hay nadie que le haga caso al llamado de la comunidad internacional y a las decisiones de las Naciones Unidas. El vocero de la Cancillería iraní desde Teherán, Ramin Nespanampaz, dijo: hay que preguntarle a los oficiales militares, a esos expertos que producen en su país misiles FAR-5 y de otra clase, si para ellos no es importante el pueblo palestino, y si esto sigue así, habrá que equipararlos para que puedan defenderse en la capacidad de usar con responsabilidad
medios para la autoprotección. Los derechos del pueblo palestino están absolutamente irrespetados. Y si podemos enviarle alguna ayuda, deberían preguntarles ustedes a los oficiales de inteligencia de Israel y a sus jefes por qué se la vamos a mandar si es que podemos. Del lado israelí, algunas alarmas. El secretario general Ban Ki-moon llegaba hoy de visita y pedía un alto el fuego para no poner en riesgo a toda la región. Sonaban la alarma y en todos los ministerios la gente iba a los refugios. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió hoy a Israel y al movimiento islamista Hamas un alto el fuego inmediato. Los israelíes de vez en cuando tienen que dar su corrida a los refugios. Ya ha ocurrido varias veces. El impresentable Lieberman le esperaba en las puertas de la Cancillería. Y la visita tiene singular importancia en estos momentos. Sin embargo, nadie espera que este caballero de la sonrisa imperturbable vaya a poder jugar alguna baza que cambie el equilibrio en la región. La situación es mala y tiende a ponerse peor. Ban Ki-moon dijo, una escalada mayor será peligrosa, tanto para israelíes como para palestinos, y pondrá en riesgo toda la región. Esto en una conferencia de prensa en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, después de ser recibido por el canciller Lieberman. Y oportunidad en la que instó a todas las partes involucradas a cesar las operaciones militares. Ban Ki-moon estuvo hace solo 9 meses en la región. Lamentó no haber llegado para hablar de paz y de la solución de los 2 estados, es decir, que se cumplieran las resoluciones de la ONU. El Hotel King David, el que volaron los pioneros del sionismo, las fuerzas del Irgun y del Stern, los primeros terroristas que pusieron bombas en el Medio Oriente contra blancos de uso civil incluso. Irgun y Stern estaban dirigidos por los que luego fueron primeros ministros. Aquí reciben en el King David, lo volaron durante el mandato británico en Palestina, ¿no? Aquí en el King David, reconstruido ahora, todo un símbolo, fue recibido Ban Ki-moon. Y en este sentido, la ONU trata de salvar las apariencias y decir que para algo están allí. Llegó a Israel para mediar en el alto el fuego. Se entrevistó con Ehud Barak, ministro de Defensa, como acabamos de ver, y posteriormente se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Shimon Peres y el ministro de Exteriores Avigdor Lieberman lo había recibido en primer lugar. El secretario general aterrizó en Israel procedente de Egipto, principal mediador del alto el fuego que la comunidad internacional está exigiendo ahora a ambas partes, después de 7 días de ataques y contraataques. Ya se habla de 130 muertos del lado palestino y 3 del lado israelí. En la rueda de prensa, Netanyahu dijo que su país no toleraría el ataque de cohetes y que tomarían toda acción militar que creyeran necesario. Ban Ki-moon dijo, una mayor escalada en este peligroso y trágico conflicto entre palestinos e israelíes podría poner en riesgo a toda la región. Así que hago nuevamente un llamado al alto el fuego y que alcancen y reine la calma. Ban Ki-moon pidió abiertamente a Israel detener los ataques aéreos contra la Franja de Gaza. Les he pedido que pongan fin a esta violencia para que haya posibilidad de efectuar ayuda humanitaria elemental a los afectados en Gaza, que son en una enorme cantidad, manifestó. Y admitió que aunque los ataques aéreos israelíes contra Gaza tenían como objetivo golpear las instalaciones de los militares de Hamas, los civiles, dijo el hombre de la eterna sonrisita, los civiles están siendo los más afectados y los niños siguen muriendo. La máxima autoridad de las Naciones Unidas anunció que este miércoles se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Fue recibido por Shimon Peres, el Premio Nobel de la Paz, que le ofreció armamento nuclear, biológico y químico a los racistas neonazis de Sudáfrica, cuando era ministro de Agricultura. Tenemos los documentos que lo prueban, ustedes lo vieron, lo hemos mostrado. Shimon Peres dijo, el problema no es la altura de las llamas, sino
cómo es que comienzan y cómo podemos pararlas. Aquí estamos listos, vaya metáfora, ¿no? El problema no es las alturas de las llamas, sino quién las comienza y quién puede pararlas. Estamos listos, nunca las hemos comenzado, estamos listos para parar inmediatamente después de esta conferencia de prensa. No hay lugar para comparar entre dos posiciones y dos pueblos, como el del gobierno de Gaza y el nuestro. Y el secretario general dijo, estoy aquí para ofrecer mi ayuda y mis buenos oficios para poner fin a la violencia y llevar adelante una solución pacífica del conflicto. Mi preocupación es inmediata por la seguridad y el bienestar de los civiles en Israel, la nombró en primer lugar, y en la Franja de Gaza. Shimon Peres califica de agradable sorpresa el papel de Egipto en la crisis. Horas antes de que entrara en vigor una posible tregua entre Israel y las milicias de Hamas, articulada por el Cairo, Peres alabó el esfuerzo constructivo desempeñado por el país vecino y por Morsi. Calificó al secretario general Ban Ki-moon de agradable sorpresa el papel desempeñado por Egipto y su jefe de Estado, justo en medio de esta reunión que toca a su fin. En Lod, Israel, convoy llevando al secretario de Estado Hillary Clinton, saliendo del aeropuerto y dirigiéndose a Jerusalén. Clinton también aterriza en Israel para impulsar una tregua con Hamas. La secretaria de Estado Hillary Clinton llegó a Israel para impulsar esa posible cese de hostilidades. Se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Mañana lo hará con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la ciudad cisjordana de Ramallah. El miembro de la oficina política del movimiento palestino Hamas, Ezad Rix, negó hoy que ya haya un acuerdo para tregua entre israelíes y palestinos en Gaza. Netanyahu dijo, hay una posibilidad de lograr una solución a largo plazo a este problema por medios diplomáticos. Preferimos eso, pero si no, estoy seguro que usted entenderá que Israel va a tomar cualquier acción que sea necesario para defender a su pueblo. La secretaria de Estado dijo, en estos días y los que tenemos por delante, Estados Unidos trabajará con nuestros socios aquí en Israel y en toda la región hacia unos resultados que provean seguridad para el pueblo de Israel, mejoren las condiciones del pueblo de Gaza y podamos movernos en forma amplia hacia la paz y el progreso de la región. Bla, 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 bla. No hay que olvidar que la señora Clinton llegó a la senaduría por Nueva York con todo el apoyo del lobby pro-sionista de Estados Unidos. Mientras tanto, seguía su gira por el lugar el señor Guido Westerwelle, el canciller alemán, recibido por Shimon Peres. Alemania pide a Israel que haga lo posible por lograr un alto del fuego. Y Peres dijo, oigan bien lo que dice Shimon Peres. Gaza, en efecto, es un lugar abierto, no hay ningún sitio. Pueden llevarles comida, materiales de construcción y no hay problemas con la gente de ninguna manera. El único sitio es contra las armas, que están siendo contrabandeadas desde Irán en forma agresiva. Básicamente son misiles que pueden disparar contra Israel y pienso que en los últimos 7 días hemos recibido unos 1.500 misiles. Esa cifra no se ha atrevido a verla nadie, ni siquiera en Israel, pero aprovechó la oportunidad. Westerwelle dijo, Israel tiene el derecho de protegerse a sí misma y defenderse y proteger a sus propios ciudadanos de Hamas, y Hamas tiene la responsabilidad de parar estos ataques de misiles contra Israel. To stop these missile attacks against Israel. Guido Westerwelle insistió en que Alemania pide a Israel que haga lo posible para lograr un alto al fuego. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir el cese del fuego lo antes posible. En Ramallah, en la margen occidental, Guido Westerwelle, por supuesto, después de ir primero a Israel, se presentó en la Mokata para mantener conversaciones con las autoridades palestinas y ser recibido por el presidente Mahmoud Abbas. Aquí era recibido por el jefe negociador Saeb Erekat, que mantiene últimamente un perfil relativamente bajo.
Westerwelle entra con su breve comitiva a la Mucata y ciertamente aquí el ministro alemán se reunió también con las autoridades palestinas y se suma así a los esfuerzos internacionales para tratar de impedir que Israel lance una incursión por tierra en Gaza y detener la escalada bélica en los últimos días en este territorio y en el sur israelí. Lo mismo intentó el ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, y el enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, Tony Blair, como se lo mostramos ayer, que se han entrevistado con los mismos líderes en ambas partes para tratar de bajarle la presión al tema y lograr algún resultado concreto. La diferencia la marcó hoy Turquía a través del primer ministro Tayyip Erdogan. Una vez más, antes de una elección en Israel, Gaza se ha vuelto un blanco y civiles inocentes e inocentes niños son asesinados viciosamente de manera insatisfactoria como excusa. ¿Y ustedes creen que esto puede ser legitimado de alguna manera como un acto de autodefensa por parte de Israel? Si hiciéramos eso, estaríamos dándole ánimo a Israel para llevar adelante peores masacres. Los palestinos, que están privados de libertad, de independencia, de derechos humanos básicos, están actuando en su propia defensa y hacen frente a este brutal ataque de una misión que no es otra cosa que, debemos llamarla así, limpieza étnica que está intentando Israel contra los palestinos. Temizlik girişimlerine karşı bakın altını çizerek söylüyorum. Israel está aplicando la limpieza étnica contra una nación en esta región. Está ocupando un suelo palestino paso a paso. El pueblo de Palestina está ejerciendo su derecho a una resistencia legítima contra esta ocupación, dijo Erdogan. Tenemos que ir de la mano, Turquía con Egipto, con Qatar, con Arabia Saudita. Son ellos los palestinos hoy. ¿Seremos mañana nosotros? Si morimos, muramos como hombres, dijo Erdogan. El jefe del gobierno turco se refirió a la muerte de niños en los bombardeos israelíes y negó que eso tenga algo que ver con la defensa propia. No puede alegarse defensa propia con actos de esta naturaleza, dijo Tayyip Erdogan, desmarcándose, sabiendo que esa declaración contundente en el Parlamento turco iba a dar la vuelta al mundo. De manera que parece salirse de los cánones habituales, y muy interesante la posición de Erdogan. Gracias, señor coordinador. Nos llegan las noticias de cierre en los mercados y los marcadores que nos interesan normalmente, y las comparto con ustedes. El precio del crudo venezolano estable a $95.86. El precio del barril de la OPEP sube $108.76. En estas situaciones es natural que las cotizaciones tiendan al alza. El West Texas también sube a $89.07. El Brent del Mar del Norte alcanza $111.66. La cotización del oro llega a $1.733.20 la onza Troy. El precio del cobre baja, 7.761 la tonelada. El precio del café baja levemente y cierra a $152.20 el quintal. Y el precio del euro se tonifica 1.28 frente al dólar estadounidense. Es la hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Famosos, casi famosos, anónimos que pelean por ser famosos. ¿Cuál es el rol de los programas de farándula? ¿Qué informan? ¿Existen porque el público lo pide o es la televisión la que le dice al espectador lo que tiene que ver? En el medio, periodismo de farándula. Este miércoles, solo por Telesur. ¿De qué está hablando la prensa? ¿Qué ha ocurrido a esta hora con las informaciones que son noticia? ¿Qué opina la gente? Los bombardeos continúan. Yo escapé antes de ayer de Alepo. Temas del día. Es la cita diaria con los últimos sucesos de la agenda informativa mundial. Se está desarrollando el segundo acto homenaje hacia Chabela Vargas, quien muriera a los 93 años de edad. Nos tomamos 30 minutos para ampliar la pauta informativa del día. Acompáñenos. Temas del día, de lunes a viernes, solo por Telesur. Reportajes Telesur presenta Golpe Adentro, una historia que nos muestra los detalles de los acontecimientos del 11 de abril en Venezuela, a través de los testimonios del periodista Ernesto Villegas. Todo ese cóctel de élites
se revolvió en uno solo y produjo la acumulación de fuerzas que desencadenó el golpe y que terminó tomando el poder. Golpe Adentro, este miércoles, solo por Telesur. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estábamos revisando las últimas informaciones y vamos a comenzar hoy con la situación planteada en Grecia, que no es diferente a la que están viviendo en Italia, en España, en Portugal. Francia está empezando a sentir las consecuencias y en el aspecto económico hoy ya una nueva calificadora de primera línea le quita la categoría AAA. En Inglaterra las cosas tienen otra lectura, pero no están mejor y hay mucha gente que todavía está buscando separarse de las consecuencias de lo que se está viviendo en la vieja Europa. Pero en todo caso, lamentablemente, tenemos que volver sobre las consecuencias político-sociales de los descarados paquetazos neoliberales que están aplicando en la vieja Europa en la manera más ortodoxa. Y esto definitivamente no trae buenas noticias. Ya vimos cómo está recalentado el Medio Oriente y cómo son las perspectivas. Pero allende el Mediterráneo, en la vieja Europa, tanto en Italia como en España, como en Grecia, donde estamos ahora en la clásica Plaza Sintagma frente al Parlamento heleno, las cosas van de mal en peor. Aquí los banners dicen no a los despidos, basta de vender nuestro país al extranjero. Temis Vasilopoulos dice, el gobierno no va a tener detalle de las municipalidades, resistiremos hasta el final. Los ministros pueden estar seguros de esto y estaremos aquí hoy, mañana, todos los días. Necesitamos que entiendan que si ellos no congelan estas medidas, no van a tener ningún apoyo de nuestra parte y no permitiremos que estas leyes que van contra nosotros pasen por este Congreso. Nikos Mavroudis, un trabajador municipal, dice, el gobierno definitivamente va a caer, tiene que caer. Tenemos que librarnos de esta gente y estas medidas no pueden ser aceptadas, no deben pasar. Y del Parlamento se van a la sede de los ministerios y allí, bueno, lo de siempre. En el centro de Atenas tampoco estaban mejor las cosas. Miles de empleados públicos dejaron su trabajo y salieron a protestar en las calles de Atenas y fundamentalmente frente al Ministerio de Finanzas, ya que estos están buscando la extensión del paquetazo y en este ministerio se cocina una nueva entrega de soberanía al Fondo Monetario Internacional. Presidente de la Asociación de Empleados Públicos, Kostas Tsikrikas, dijo, el sector público de trabajadores continuará esta batalla contra la más injusta y antisocial y anti-empleados y trabajadores medidas que el sector público haya tomado jamás. La Unión Europea y la Troika deben parar de insistir en estas medidas que tratan de hacernos tragar, porque están destrozando los servicios públicos, desestabilizando la sociedad griega y no podemos seguir manejando estos niveles de desempleo. Temis Vasilopoulos, de los sindicatos de trabajadores de la Intendencia, los trabajadores municipales, dice, el gobierno necesita entender que no permitiremos ningún despido más del sector municipal. Estamos determinados a luchar hasta el mismo final por defender el derecho de nuestros colegas. Vean cómo han colocado los vehículos de transporte de la policía, porque todos saben que las manifestaciones empiezan en el Congreso, pero terminan frente a los ministerios. Un trabajador de 37 años, Georgia, dice, no estoy en la lista, después de 15 años, mi completa vida se ha vuelto patas arriba. No tengo trabajo
no tengo prospecto de encontrar nada parecido a lo que tenía. Soy mujer de 3 niños. ¿Y qué puedo decir? Que ya he tenido suficiente, pero esto no para. De 54 años, Ficias, trabajador municipal, Caterina Lafoyani, dice: no estoy en la lista, pero financieramente estoy muy mal. He alcanzado el fondo. Incluso estoy por debajo del fondo. No puedo pagar ni los impuestos. No puedo llenar el refrigerador. La situación es trágica. Le ponen música para animarse, pero la situación va de mal en peor y está muy lejos de haber tocado fondo. Desde que el gobierno griego se vendió a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y aceptó los paquetazos neoliberales, ya sabemos a dónde conduce esto, ¿no? ¿Acaso quién no recuerda el tristemente célebre Caracazo? Y en Bruselas, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, dice: no tenemos argumentos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene sus propias condiciones en lo que es sustentabilidad y lo que no es. Porque el Fondo Monetario Internacional es globalmente bien visto y bien confiable como organización, y nosotros los europeos hemos pedido que el Fondo Monetario tome parte de esta solución, de manera que estamos haciendo lo que hemos decidido como una solución común. No es fácil, pero de otra manera no tendríamos sino tantos encuentros, por algo lo hacemos. Olli Rehn, el comisionado europeo para la política monetaria, dice: hemos trabajado en muy buen espíritu, de una manera constructiva con el Fondo Monetario Internacional, de manera de encontrar acuerdos en vista de reducir el nivel de deuda de Grecia y restaurar la sustentabilidad de esa deuda en Grecia. Hemos adquirido cierta confianza en los resultados de esta noche sobre la base de las propuestas de la Troika. Por supuesto, él no va a tener que pagar los platos rotos, ¿no? Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, dice: bueno, voy a trabajar de la manera más constructiva para ver si podemos encontrar una solución para Grecia. Esto es realmente una meta y nuestro propósito y nuestra misión. Así las cosas, también apareció la ministra de Finanzas de Austria, Maria Fechter, diciendo: en el primer programa que hemos visualizado, 50 billones, estoy seguro que no solo Austria, sino también mis otros colegas insistirán en que no nos desviemos de esta meta para este verano. El Eurogrupo espera alcanzar un acuerdo integral para Grecia, porque si se va a Grecia, se va la primera cuenta de todo el rosario y atrás se van los demás países, ¿no? Aquí está la mencionada ministra. Bin überzeugt, dass nicht nur Österreich, sondern auch die anderen Kolleginnen und Kollegen darauf drängen werden. Lo que les decía, ¿no? He hablado con mis colegas tratando de buscar una solución común para el problema de Grecia. Y Jeroen Dijsselbloem, el ministro de Finanzas holandés, dice: yo solamente tomo la decisión si tiene buenos fundamentos. Y la información que hay aquí nos da la idea de que hay un buen plan de continuación. Por lo tanto, el curso del Fondo Monetario Internacional continuará para la cooperación, porque siempre ha sido importante como precondición para nosotros en Alemania. ¿Qué dice Luis de Guindos? Yo creo que esperemos tener un acuerdo que sea satisfactorio para todos, porque además, vuelvo a repetir, es muy importante para el futuro de la Unión de que haya una solución creíble para Grecia. El ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici: tengo la sensación de que hay una posibilidad de un acuerdo político y creo que, como ministro de Finanzas, nuestro deber es hacer todo lo que podamos para llegar a ese acuerdo esta noche. Encontraré otra vez más con el Eurogrupo y, francamente, vengo con espíritu constructivo. Vamos a tratar de lograr un acuerdo político. Grecia lo necesita y pienso que la eurozona también lo necesita. En suma, el Eurogrupo espera alcanzar el acuerdo integral para Grecia. Hemos trabajado de forma constructiva para alcanzarlo. Veremos los resultados esta noche, decía Olli Rehn.
Y naturalmente la troika de los principales acreedores de Grecia, la Unión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central, tenía algo que decir. Jean-Claude Juncker, el chairman del Eurogrupo, estamos aquí para hablar acerca esta noche de cómo cumplimos con un número suficiente de construcción de elementos de acercamiento para cubrir con estos puentes una verdadera distancia. Soy optimista y puedo presumir de que tenemos cierta tranquilidad para tomar los pasos necesarios para ayudar a Grecia. Es claro que Grecia ha hecho lo suyo. También debo estar de acuerdo en estos detalles. Y creo que también tiene una buena oportunidad de alcanzar al final una solución. Pero todavía no estoy completamente seguro. En suma, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional apremian haciendo gran presión para encontrar una solución para Grecia. Mientras tanto, en el Palacio del Elíseo, en París, el presidente francés y la Guardia de Honor es para recibir al titular, Yujika Amano, de la Comisión Internacional de Energía Atómica. Francia, como potencia atómica, le pone el protocolo necesario a este encuentro. La Agencia de Energía Atómica ratificó, oigan bien, ante Francia, que el programa nuclear iraní es de uso pacífico. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Yujika Amano, ratificó este lunes el carácter pacífico del programa nuclear iraní y lo repitió aquí, hoy, martes, además de manifestar su preocupación por lo prolongado que han resultado las discusiones entre Teherán y el grupo de los 5+1, sin haber encontrado una solución al diferendo. Sostuvo esta reunión con el presidente francés y dijo: ciertamente hemos discutido el tema de Irán y he subrayado que la situación es preocupante, pero es importante continuar buscando una solución diplomática. Hemos discutido el accidente de Fukushima y sus consecuencias. La corriente situación en Irán es preocupante, pero he declarado que el material y la instalación y las facilidades están bajo el control y las salvaguardas de la Agencia Internacional de Energía Atómica y puedo verificar que se trata de una iniciativa de fines pacíficos, refiriéndose obviamente a Irán. Tenemos que llegar a un solo nivel de diálogo con Irán y el 13 de diciembre en Teherán vamos a resolver este tema por vías diplomáticas y continuaremos nuestros esfuerzos. The way to solve this issue is by diplomatic means, and we'll continue our efforts. Es decir, a todos aquellos que quieren una solución militar para el tema nuclear de Irán, les ha quitado la alfombra bajo los pies. En Londres aparece otra jugada calcada del libreto desgraciado, tristemente célebre, que se aplicó contra Libia, ahora con Siria. No improvisa. Este trago amargo lo tiene que leer el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague. ¿Y de qué se trata? De reconocer, casi que por segunda vez, a lo que llaman gobierno de oposición, es decir, a la Armata Brancaleone y todos aquellos armados, subvencionados y asesorados, cuando no ayudados directamente militarmente por las potencias involucradas para tumbar al gobierno legal de Siria. Es decir, una alternativa creíble para el gobierno, él le llama el régimen de Assad, es emerger de esta situación con el creciente apoyo de la Liga Árabe, la Unión Europea y los Estados Unidos, incrementando el número de otros países, sobre la base de una transición en forma de un comunicado como el de la salida a Ginebra, y siendo permanente del Consejo de Seguridad los que también se afecten a esta situación. Es decir, para este caballero está sirviendo de cara, de fachada, a un plan descarado de intervención en Siria, tal como la que hicieron en Libia. Y esto es lo que se debatía ahí en la Cámara de los Comunes. Por lo demás, en Phnom Penh, Camboya, la cumbre de ASEAN, el primer ministro Wen Jiabao de la India, Manmohan Singh, se saludaban aquí. El presidente Obama también tomaba su lugar para la sesión de fotos. Y el primer ministro Yingluck Shinawatra hablaba con el presidente de Filipinas, Benigno Aquino.
Obama y el sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, los líderes del este de Asia, en la sesión plenaria, la ministra Julia Gillard de Australia, el de Surcorea Lee Myung-bak. La cumbre del este de Asia quedó inaugurada hoy en la capital camboyana de Phnom Penh con la participación de 10 países miembros de la Asociación Naciones del Sudeste Asiático, de la ASEAN, sigla en inglés, y 8 socios de diálogo, así como las representantes de varias instituciones financieras internacionales. Se espera de este cónclave que los participantes centren sus discusiones en 6 áreas prioritarias de cooperación: energía, medio ambiente, educación, finanzas, asuntos sanitarios, ahí está la primera dama de Australia, el nivel internacional y enfermedades transmisibles, gestión de desastres y conectividad de la ASEAN. En su discurso inaugural, el primer ministro camboyano Hun Sen dijo que la cumbre se celebra en un momento en que el mundo aún se enfrenta a incertidumbres económicas y otros desafíos como los altos precios del petróleo, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y los crímenes transfronterizos. Barack Obama dijo: creo enfáticamente que la constructiva cooperación es la manera de acercarnos a estos temas de las relaciones bilaterales y que es buena para todos nuestros países en el mundo, y es importante que las 2 más grandes economías del mundo estén aquí tratando de crear reglas claras para el camino internacional del intercambio y la competitividad y la prosperidad. Wen Jiabao dijo: nosotros pondremos énfasis en nuestros negocios y en nuestra actitud cooperativa y nos involucraremos en una actitud a larga escala de cooperación en lo económico, en las finanzas, y también tenemos los medios para superar las dificultades que debemos resolver con diferencias y desacuerdos entre nosotros, pero con sentido común y de acuerdo al estilo de cada uno. Esto es La Habana, el gigantesco y moderno Palacio de las Convenciones, y esta es la llegada de los miembros que negocian o intentan negociar la paz en Colombia. Jesús Santrich, negociador de la FARC, declaraba hoy, después que entraban todos los principales protagonistas: con un viva al ejército del pueblo, con una convicción absoluta y que el pueblo colombiano vencerá. Les decimos que vamos avanzando con buen ritmo, por buen camino, y tratando que la participación del pueblo sea plena en este proceso de construcción de la paz. Muchas gracias. Las negociaciones en La Habana avanzan por muy buen camino, según los representantes de la guerrilla, mientras que los delegados del presidente Juan Manuel Santos quieren un trabajo serio, alejado de la gran algarabía. Los negociadores del Ejecutivo y la guerrilla celebraron hoy su segunda mesa bilateral en la capital cubana. ¿Ven ustedes algarabía aquí? Para intentar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado colombiano en una jornada en la que comenzó el alto el fuego unilateral, no acompañado en gesto de reciprocidad por el gobierno, declarado por la FARC hasta el 20 de enero para facilitar el proceso de diálogo. No hubo hoy mención alguna a esa tregua, a la llegada de ambos equipos en el Gran Palacio de las Convenciones, donde solo el guerrillero Susi Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, se dirigió brevemente a la prensa, como les acabamos de mostrar, diciendo que las conversaciones van con muy buen ritmo y con convicción absoluta de que el pueblo colombiano vencerá. Huelga general en Buenos Aires, paro nacional. En este sentido, las cosas se le están complicando a la presidenta de la hermana República del Sur. Los gremios de Argentina realizan la primera huelga general en una década. Protesta de 24 horas que generó problemas en los medios de transporte, como podemos ver, especialmente en la industria aeronáutica. 24 horas convocadas por la principal central obrera, la sedicente peronista Confederación Central del Trabajo, y la más pequeña Central de Trabajadores Argentinos, CTA, frente a la gran CGT. Fue acatada mayormente entre los gremios de servicio y de empleados estatales. Partidos de izquierda también convocaron al paro. Hubo quemas de neumáticos para bloquear accesos a Buenos Aires, algunas carreteras también en el resto del país. Hospitales públicos atendieron emergencias, los juzgados y escuelas estatales estuvieron cerrados en la capital. No hay ningún vuelo en la jornada del día de hoy, y tanto sea cabotaje como vuelos internacionales. Lo que ha hecho la compañía fue directamente cancelar los vuelos y reprogramarlos para el día de mañana, aquellos vuelos que son internacionales, a partir de las 24 horas del día de hoy. Así lo decía Ricardo Chirielli, del personal de la Asociación de Técnicos de la Aeronáutica.
Hoy fue una huelga, un paro, ni siquiera un piquete. Hablamos de apriete y amenaza. Apenas eso, dijo la señora Fernández en un acto público. No se puede someter a la extorsión, no se puede someter a la amenaza. Me gustaría de corazón que todos los dirigentes, principalmente aquellos que dicen representar a los trabajadores, estuvieran más preocupados por defender y preservar las fuentes de trabajo, dijo la primera mandataria argentina. Los reclamos son justos, hay dineros que se gastan en cosas que no corresponden, el trabajador necesita mejorar su situación, dijo Marta Balaza, una jubilada de 72 años en la estación Retiro, una de las principales terminales ferroviarias de Buenos Aires que lucía desierta ante la protesta. Los huelguistas exigieron una subida del salario mínimo y las asignaciones por planes sociales, la eliminación del impuesto a los ingresos de los asalariados, llamados ganancias, y un alza de las jubilaciones para hacer frente a una alta inflación que economistas privados calculan en un 25% en las proyecciones para este año. Nosotros desafiamos al gobierno, no quiere que haya piquetes, que dé trabajo pleno, que se resuelva el problema laboral en Argentina, que se acabe con la tercerización y el trabajo negro, que se termine con la precarización laboral, que el ministro de Trabajo, en lugar de ir a chuparle la media a los empresarios, se ocupe realmente de que haya trabajo digno en nuestro país, salarios dignos. En las elecciones de octubre pasado, la mandataria fue reelecta con un abrumador apoyo gracias a los planes sociales y la bonanza económica. Parecería que ahora su popularidad ha caído en un porcentaje interesante y que hay un relativo estancamiento de la economía, una veda a la compra de dólares que irritó a la clase media y un estilo combativo que desgastó, al parecer, sus relaciones con la plataforma de votantes. Ha habido más de 300 cortes de ruta y de puentes, movilizaciones en todas las ciudades importantes del país. Y esto hablaría de que el gobierno tiene una situación diferente ahora, dicen los líderes de la CTA como Pablo Micheli. El gobierno que solo reconoce un incremento de los precios. La mayoría de los trabajadores docentes pagamos el impuesto a las ganancias. Vean esto. El paro de la prepotencia y el autoritarismo que han mostrado su peor cara, cortes en accesos y vías, amenazas a comerciantes. Nada bueno puede salir de un paro como este, dijo a una radio el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Y el tema de Bogotá sobre la Corte Internacional de Justicia respecto a las islas de San Andrés y todo lo demás de esto. Dijo, el presidente Manuel Santos fue a una corte y no acepta el resultado. La línea de delimitación marítima cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. En forma equivocada, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma había declarado válido y vigente. Cuando uno va a una Corte Internacional tiene que estar dispuesto al resultado de la misma, se va por previo acuerdo. Por lo visto, no está dispuesto a aceptar lo que dictaminó la Corte Internacional. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Y por esto no vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. Mientras tanto, el presidente Ortega celebraba la decisión de La Haya en Managua, Nicaragua. Y hoy, gracias a Dios, decidió la Corte Internacional de Justicia y decidió en favor del Estado nicaragüense, en favor del pueblo nicaragüense. Le deja también algunos beneficios al Estado colombiano. Y el hecho de que le deje algunos beneficios al Estado colombiano no nos va a llevar a nosotros a decir que desconocemos el fallo de la Corte.
con todo respeto al presidente Santos, él no es autoridad suprema en derecho internacional como para venir ahora a juzgar a la Corte y decir en qué se equivocó la Corte y en qué no se equivocó la Corte. Esa histórica victoria. Presiden... Nos tenían arrinconados en nuestras costas. Ahora, presidente Santos, yo espero que este no sea más que un discurso del momento por el impacto que les ha provocado esta resolución, donde sencillamente se le está reconociendo a Nicaragua derechos que le habían sido usurpados. En tono tranquilo, ahí ha habido advertencias de parte y parte, ¿no? Esto parece que lleva a una situación muy desagradable. A Colombia se le otorgó la soberanía sobre los 7 islotes, a Nicaragua se le otorgó más mar territorial, que tiene, por supuesto, riquezas interesantes. Pero parece que se fueron a la Corte Internacional prometiendo aceptar su resultado. Ahora Colombia no lo acepta y Nicaragua sí. Y seguimos en la tensión en esa zona. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. ¿Vieron con qué tranquilidad el comandante Ortega dijo, espero que esto no sea? Muy vidrioso esto y muy desagradable. Cuando se va a la Corte, dijo, ¿qué le queda después de esto? La Corte Celestial. Tiene que aceptar el resultado. En fin, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Telesur le brinda la más completa cobertura del proceso de paz en Colombia. Nuestros corresponsales, Adriana Sibori, Vladimir Carrillo, Fabiola López, Milton Henao y Angie Camacho, le mantendrán informado de todo lo que ocurre en torno a la mesa de negociación, que busca poner fin al conflicto armado más antiguo de la región, que durante más de 50 años ha dejado un saldo innumerable de víctimas a la nación. Minuto a minuto, le estaremos trayendo los acontecimientos de este nuevo y prometedor diálogo de paz, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. La salud física y mental son sinónimo de bienestar para el ser humano e impactan en su entorno. Damos gracias a Dios por la vida, por estar. Guía tu cuerpo. Le traen cada emisión temas que abordarán noticias de la salud, datos de interés para generar conciencia de prevención y consejos para mejorar el modo de vida. La fumigación se desarrolló en turnos matutinos y vespertinos con el objetivo de combatir al mosquito transmisor de la enfermedad. Guía tu cuerpo, todos los martes, solo por Telesur. El mundo vive una constante transformación social, marcada por los hechos de la cotidianidad informativa, problemáticas que transforman su día a día. La basura radiactiva está matando potencialmente a los somalíes y está destruyendo totalmente el océano. Reportajes Telesur